Good morning, everyone. First, I want to thank you, Kamako, for inviting me to be with you this morning. Con ustedes Last esta year, mañana. El some año of your pasado, colleagues, algunos de sus colegas visitaron Singapur por primera vez. Y ellos, como muchos quienes han estado en Singapur, se impresionaron mucho en cómo una nación tan pequeña que puede transformarse en un país de tercer mundo a un país de primer mundo en solo 50 años. Hemos invertido mucho en Singapur. to share our Hemos querido compartir nuestra experiencia con ustedes hoy. Y debo decir que as we see como vemos en Colombia, we see a lot of vemos muchas resemblanzas con Singapur antes de nuestra independencia. most visitors to Singapore. La mayoría de los visitantes a Singapur no se dan cuenta que cuando comenzamos a desarrollar nuestra nación hace 50 años, We are not actually nosotros very much different no éramos muy diferentes from what you are. de lo que ustedes son hoy en día. You can see from Y this como picture, pueden ver aquí, we face nos enfrentábamos a situaciones similares como ustedes en Colombia. our nation Nuestra nación era pobre. when we were independent. Cuando fuimos independientes estábamos quebrados, no teníamos dinero, teníamos una población que era ignorante. El señor acaba de hablar de la educación. Live in squatters, Vivíamos con muy mala condiciones muy malas sanitarias y de vida, no mucho mejor de lo que ustedes tienen en algunos de los barrios bajos de Colombia. También teníamos unos problemas de tráfico tremendos, pero lo peor, y yo creo que Colombia también tiene ciertas ventajas, es que en Singapur nosotros no teníamos recursos naturales, no tenemos gas, no tenemos petróleo, no tenemos un mercado local. Aquí en Colombia, por lo menos, ustedes tienen una población considerable. En resumen, nosotros no teníamos nada. so in a space Entonces, en un espacio de 50 años, ¿cómo llegamos donde estamos hoy? this picture, Esta es una foto de lo que es Singapur hoy. I am very much Yo estoy muy orgulloso de esa generación que ha crecido bajo esa transformación. Es una historia larga de 50 años, pero hoy yo me voy a concentrar en dos áreas. La primera, que es casas de vivienda de interés social y luego la creación de empleo. En Colombia creo que esos son los problemas más grandes que tienen en Colombia. this is area map of Singapore. Esta es una área en Singapur. Comparada con Colombia, Singapur is a very Singapur small country. es un país muy pequeño. We have a total land Tenemos mass of only un total de solamente 718 kilómetros cuadrados. and a population Y tenemos now una población hoy de más o menos 5.5 millones de personas. we used to have a joke También tenemos un chiste en Singapur. Si uno viaja en carro del este al oeste, más de 45 minutos, uno termina en el mar. so with very limited land mass. Tenemos una masa de tierra muy corta, muy pequeña, no tenemos recursos, solo confiamos y nosotros simplemente hemos planeado nuestra economía. No creo que ustedes van a encontrar ningún otro país so strong que planning parameters. que tiene parámetros tan fuertes en cuanto a planificación, We cannot y con ello hope to maximize nosotros land sin ello no pudimos maximizar nuestra tierra y nuestra fuerza laboral doméstica. Yo creo we have some discussion que on hemos conversado sobre cómo las ciudades compactas funcionan y las visiones que tienen que ver con fuerza laboral y cómo esto dicta el crecimiento de las ciudades. Sin embargo, me gustaría agregar, que la fuerza del mercado puede dictar el crecimiento, pero para tener un crecimiento planificado es muy importante. Déjenme mostrarles estudios de Singapur y cómo nos hemos desarrollado en los últimos 50 años. Comenzamos muy pobres, como les dije. El Producto Interno Bruto era solamente de 1.310 y hoy en día el Producto Interno, el PIB es a más de 68.000. Somos séptimos en el mundo.
Este es el crecimiento de nuestra población. En los 60 teníamos a 1.65 millones de personas y hoy tenemos 5.5 millones de personas. Y cuando ven aquí en el gráfico, el crecimiento vino de población no residencial. Hemos tenido mucha fortuna para el poder reclutar y mantener lo mejor de lo mejor del mundo globalmente. De hecho, hoy en día, el fundador de Facebook, de hecho, vive en Singapur. El, el minero más rico de Australia está en Singapur. Entonces, con los años hemos confiado en nuestros expertos para crecer nuestra economía y eso nos ha tomado mucho tiempo. Yo creo que como todas las economías fuertes y con un crecimiento tan fuerte de población, también tenemos una explosividad en población automotriz. En los últimos 50 años que nosotros hemos crecido muchísimo en cuanto a población de carros y tenemos reglas muy estrictas de carros. Y de hecho, para nosotros hay que pedir una licencia que solo dura 10 años para comprar un carro nuevo. Hemos tratado de contener la venta de carros y la propiedad de carros en Singapur para no perder mucho tiempo en las calles. Esto es una gráfica de la vivibilidad. Es el ranking de cuán vivible es una ciudad. Los que tienen los puntos rojos en Singapur, por debajo está Londres. Entonces, a pesar de lo compacto y la gran densidad que nosotros tenemos en Singapur, Singapur aún hoy sigue siendo muy vivible. En una ciudad tan compacta, la planificación de nuestros pueblos y nuestra vivienda pública, tenemos mucha conciencia de la armonía social entre nuestros ciudadanos. Como todas las economías crecientes, también hemos experimentado una rata de natalidad bastante lenta. Nuestra rata hoy es por debajo del reemplazo y con los años algunas de nuestras mujeres han decidido no tener hijos. Entonces, para asegurarnos de que el crecimiento económico aún persiste, hemos tenido que reclutar de otros países. Los otros problemas que nos enfrentamos en Singapur es el problema de la población que envejece. Antes teníamos 17% de personas que han envejecido. Ahora lo hemos bajado a 7.9 y el número total de personas viejas van a llegar a 900,000 para el 2030. Y lo que eso significa es que los planificadores económicos y los de vivienda tenemos que asegurarnos de que continuamos, de que tengamos personas que puedan producir económicamente para nuestra nación. Ahora estamos buscando políticas para alentar a la gente a que trabaje más tiempo y para incrementar ese crecimiento económico. Como dije, es importante ver a la izquierda vemos cómo éramos anteriormente, a la derecha es donde estamos hoy. Entonces hemos crecido tremendamente y en Colombia, por ejemplo, como Colombia antes teníamos mala educación, teníamos mucha pobreza y cuando ganamos nuestra independencia, no teníamos muchos amigos a nivel mundial y tampoco teníamos tierra. Hoy en día tenemos a los de 718 kilómetros cuadrados, más de 15% de la tierra ahora ha mejorado. Para que pueda continuar creciendo Singapur, nuestra siguiente estrategia es construir
subterráneamente. Estamos invirtiendo muchísimo en planeación masiva en el área por debajo de todos esos edificios hermosos que ustedes han visto por todos lados. Now I'd like to show you some Ahora me gustaría mostrarles algunas fotos viejas para que puedan ver el gran parecido con muchos países en desarrollo. En los 60 las condiciones de vida eran realmente nauseabundas. No teníamos higiene, no teníamos cloacas, no teníamos agua potable, teníamos apagones continuos y mucho crimen. Muchas de las áreas residenciales que pueden ver están congestionadas, absolutamente congestionadas. Y había mucho desempleo y en ese momento las huelgas eran muy comunes. Entonces teníamos mucho tiempo pasivo a través de las huelgas y las condiciones de trabajo, los salarios eran muy bajos y muchas veces no se podía encontrar empleo. Y como pueden ver, el tráfico no era mejor que Bogotá. Muchas complicaciones de tráfico. Y en cuanto a infraestructura, era totalmente inadecuada. Muchas de las ciudades hoy se enfrentan a apagones. Como en Cuba, yo estuve en Cuba hace unos días y en una reunión con el ministro de Trabajos Públicos falló la electricidad. Entonces, eso es muy común en otros países en desarrollo. Entonces, ¿cómo llegamos aquí en solo 50 años? Primero, tuvimos mucha suerte de tener un primer ministro muy fuerte. Cuando él le dijo al país, nos llevó a la independencia, él decidió que cada ciudadano debía tener una parte del desarrollo del país y su futuro. Eso fue un objetivo primario que tenemos en mente. Entonces, como dije, tenemos una planeación a largo plazo y a largo plazo para asegurar que cada desarrollo que tengamos sea eficientemente usado, que se maximicen los planes, las instalaciones de infraestructura se construyan al máximo para satisfacer el empleo local. Y en Singapur nosotros nos enfrentamos al desarrollo de infraestructura y también nos aseguramos de que sea sostenible. Creo que al estar en una isla tan pequeña, si nosotros no lo hacemos bien, vamos a chocar unos contra otros muy pronto. La estrategia tiene que ser progresiva. Tenemos que tomar las tendencias en el mercado local y trabajar localmente para ver cómo va a reaccionar la gente. Y lo más importante, tenemos un proceso de consultoría entre nuestros planificadores. Y luego les voy a enseñar cómo planeamos. La planificación central se hace por una organización que se llama Urban Redevelopment Authority y bajo el Urban Redevelopment tienen la Junta de Desarrollo y Vivienda y tenemos la JTC y también nosotros hablamos con todas las organizaciones como los cuerpos ambientales, servicios y todo eso. Entonces, esto es un cuerpo que coordina todo, que se asegura que todas las necesidades de las siguientes entidades se toman en cuenta cuando nosotros hablamos de la planificación en general. También tenemos un plan maestro para todo el país. El primero se hizo en 1971. Como se ve acá, cada 10 años revisamos nuestro plan maestro. Y en esa revisión toma en cuenta las tendencias futuras del país y también las globales. La parte central del plan es el uso de la tierra y que contiene información en detalle de qué puede construirse en cada pedazo de tierra, incluyendo cuán alto se puede ir, cuánto se puede construir. Y terminamos la parcela y tenemos unas estrictas regulaciones para desarrollar y los constructores tienen que adherirse a ella
y tienen que ir acorde con el plan maestro. Algunas de las decisiones que cambian el juego en nuestros procesos de planificación, cambiamos el aeropuerto de Chang'e. Es el primer aeropuerto del mundo en la costa este de Singapur, y eso nos permite expandir el aeropuerto rápidamente. El aeropuerto de Shanghai nos da 55 millones de viajeros al año. Son 10 veces nuestra población, y juntos nosotros manejamos 125 millones de pasajeros al año. Nuestro primer ministro anterior decía que si el comentario es de 30 millones, toda la gente de Singapur o iban a hacer botones de hotel, o todo el mundo iba a trabajar en el aeropuerto. Entonces ahora tenemos nuestra zona industrial en el oeste, donde tenemos las instalaciones de petróleo y gas más grandes del mundo en Tukaturu Island, y eso es a pesar de que en Singapur nosotros no tenemos una sola gota de petróleo. Y finalmente, en el CBD, que están nuestras instalaciones portuarias, nuestro puerto hoy es el segundo puerto después de Shanghai. Y por cierto, nosotros de hecho estamos redesarrollando nuestro puerto del lado oeste y lo estamos construyendo en el mar. Y eso va a ser una gran transformación para nuestras instalaciones portuarias. Entonces, central para nuestro plan de 10 años es nuestro plan de vivienda y para acomodar la población creciente. Y hoy, 85% de nuestra población se queda en vivienda pública. Y de ellos, 90% son dueños de su unidad de vivienda. Entonces, lo mejor que hemos hecho es que no hay división social entre esas personas que viven en viviendas públicas. En nuestras viviendas públicas ven que van a tener los mejores carros como un Mercedes 7 Series, BMW o el Mercedes 500. Y desde que comenzamos el programa de vivienda hemos construido más de 1 millón de casas. Y para evitar congestión, hemos descentralizado las actividades comerciales a cosas subregionales para que nuestros ciudadanos no tengan que pasar por el CBD o no tengan que pasar por el centro para sus tareas diarias. Y además de ese desarrollo, tenemos el plan de transporte. Cada uno de estos viene con un hub para darle servicio a las regiones e incrementar la movilidad y para bajar los costos de transporte para nuestra vida diaria. Esto es como nuestras ciudades son competitivas. Y en este hub de transporte, nosotros hemos tratado de integrar a cada necesidad individual, el MIT, que son los terminales de bus. También tenemos actividades comerciales y domésticas, y hemos tratado de reducir el tiempo de viaje diario. Y lo más importante, hemos localizado áreas verdes donde nuestros ciudadanos puedan ir a áreas recreacionales, y hoy tenemos 85% autosuficientes en cuanto al suministro de agua. Entonces, en todo hemos podido crear unas ciudades muy particulares, y hemos mantenido nuestra cultura y nuestra diversidad cultural, considerando que en Singapur tenemos gente de diferentes razas, malayos, indios, chinos y otras razas minoritarias. En cuanto al uso de la tierra, hoy hemos usado solamente el 12% para casa, el otro 15% es para transporte, 17% para fábricas y oficinas, 19% para recreación, y el otro 35% para reservas y para uso militar. Entonces, en 50 años, como pueden ver en estas fotografías, en los 70s, 80s, 90s y los 2000, hemos construido un hub, lo hemos convertido en una ciudad muy dinámica, una de las más dinámicas del mundo. ¿Cuáles fueron los ingredientes
para este éxito. Creo que primero tenemos un compromiso muy grande de cambio de nuestra parte de nuestros líderes. Segundo, hemos tenido una visión de planeación a largo plazo. Tercero, nosotros construimos sobre sostenibilidad. Y cuarto, tenemos las agencias correctas para implementar esos planes. Ahora voy a hablar sobre nuestra vivienda, plan de vivienda público en Singapur. Tenemos un programa de vivienda pública muy bueno. Lo que es importante para nuestro plan de vivienda es que nosotros nos aseguramos de ser dueños después de que nos convertimos en independientes. Y como cada uno de nuestros ciudadanos es dueño de su casa, aseguramos la estabilidad y tenemos un gran sentido de compromiso para lograr lo mejor para el país. Entonces, nos propusimos transformar nuestro programa de vivienda y transformar cada casa que construimos y cómo nuestros ciudadanos se pueden beneficiar con el programa. Hoy en día tenemos 7 generaciones de casas públicas en Singapur, y a la derecha pueden ver el último desarrollo. Y eso, con los años, ¿cómo lo hemos hecho? En los 60, por ejemplo, nos concentramos en construir casas de bajo costo. El desarrollo se formó para atacar nuestra falta de viviendas. Y lo más importante es que creamos un esquema para asegurar que nuestros ciudadanos fueran dueños de su casa. Las personas de Singapur tienen la oportunidad de ser dueños de su propia casa como un activo, ¿ok? Y hay reglas claras sobre elegibilidad, locación y las políticas de reventa para asegurar que no se explotaran la vivienda pública. Entonces, tuvimos un programa de 5 años. Hemos construido más o menos 60,000 viviendas. Y las primeras 10,000 unidades se hicieron el primer año, cuando comenzaron el programa de vivienda. Entonces, al principio de nuestra independencia, como pueden ver, nuestras condiciones de vida eran atroces. Y el gobierno trató de relocalizar estas viviendas, y la presencia de este tipo de vivienda nos creó muchos problemas, porque muchos se construyeron con materiales inflamables que estaban construidos de muy mala manera y eran riesgos para incendio muy grandes. Entonces, la vivienda, ahora nosotros transformamos esto y se formó esta agencia para construir 50 casas de interés social en 5 años. Y solo en el primer año construimos 10,000 unidades. Este ejemplo de la primera generación de viviendas eran simplemente un apartamento de un piso, eran muy contenido con los esenciales y de higiene y de servicios. Y el diseño que utilizamos era muy sencillo, era plano para bajar los costos de construcción y mejorar la accesibilidad. Y luego construimos un apartamento de 2 habitaciones y separamos la sala de la cocina. Y luego, cuando formamos la unidad familiar, entonces teníamos apartamentos de 3 habitaciones. Y para asegurarnos de que teníamos armonía, la ocupación de cada uno de esos apartamentos era en la misma proporción de nuestras diferentes razas. Además, nos aseguramos de que cada unidad fuera eficiente en cada bloque para poder darle servicio a los diferentes ingresos. Se utilizaron corredores comunes para integración social. En los últimos años hemos reemplazado esos espacios para la planta baja. En los 70 nos concentramos en apartamentos más grandes y al incrementar la accesibilidad, y entonces los dueños de apartamentos solo se les permitía vender su apartamento en el mercado abierto después de vivir allí por un periodo de años. Entonces, en 1976, desde que comenzamos, habíamos construido
hogares para acomodar a 50% de nuestra población. Y en los 70s se crearon nuevos pueblos y con el progreso económico vimos que había más aspiraciones. Entonces construimos apartamentos más grandes de 4 habitaciones, 5 habitaciones y luego utilizamos estos apartamentos de 5 habitaciones para que los ciudadanos se recrearan y abrimos tiendas para que la gente pudiera comprar sus necesidades todos los días y creamos pueblos con identidad propia y utilizamos tecnología para poder lograr mejor productividad y mejor calidad para viviendas de interés público. Y luego, para poder complacer a nuestros constructores, todo eso se hacía con sociedades. Eso nos permitió que hubiera participación local de constructores. En los 80s, entonces, introdujimos precintos y también intentamos diferentes topologías de casas. Y construimos apartamentos más grandes como los que ya han visto. Además, también nos aseguramos de que el programa de vivienda pública esté manejado correctamente. Entonces pusimos consejos para que regentaran cada uno de estos apartamentos. Luego construimos mejores apartamentos en los 90s. Aquí tenemos mejores apartamentos. Agregamos verde en los techos de los edificios que construíamos. Y construimos apartamentos ahora también para la gente mayor. Y la segunda parte de las cosas que estamos haciendo es la regeneración de nuestros apartamentos. Entonces, todos los apartamentos viejos se regeneraban y aquí solamente tenemos gente de ciertos niveles viviendo. Agregamos más ascensores para servir a los diferentes pisos del mismo bloque. También tenemos otras fotos viejas y aquí derrumbamos y reedificamos. Y luego introdujimos diferentes tipos de topología y teníamos condominios ejecutivos que eran mucho más lujosos. Y hoy, en los años 2000, nuestra concentración es el implementar más diseño sostenible, el introducir, también hemos diseñado en nuestros apartamentos. Déjenme mostrarle algunas de las cosas que hemos hecho. Estas son las nuevas generaciones de vivienda. Todos son con diseño sostenible, con jardines en el techo, diseños que le permiten a nuestros ciudadanos a remodelar su casa, incluyendo desarrollos mixtos. Y déjenme mostrarle, esto es la última generación de vivienda pública. Entonces, además de no tener una piscina, es decir, la gente tiene todas las facilidades que cualquier casa privada en Singapur. Aquí tienen instalaciones que son para personas viejas y tenemos apartamentos que son ciudadanos multigeneracionales y todos pueden vivir juntos y vemos automatización y por último vemos el construir nuestros apartamentos en diferente forma. Estos son prefabricados, preterminados y se construyen en la fábrica y se llevan al sitio e introdujimos automatización. Entonces, con los años, todos esos factores han tenido un efecto en nuestro éxito. Primero, tenemos una adquisición de tierra muy estricta para uno poder adquirir tierra para piso público. Tenemos un gran programa de propiedad. Tenemos muchas políticas para que los ciudadanos puedan disfrutar lo mejor de sus apartamentos. Tenemos una planificación muy detallada y por último, nosotros involucramos a la industria de construcción local para bajar los precios de construcción. Lo siguiente, rápidamente, voy a hablarles de nuestra industrialización. En Singapur, como sabemos, comenzamos con no tenemos recursos naturales y tenemos un sector de manufactura muy fuerte que nos permite exportar
y para nosotros la moneda extranjera es muy importante. Y una de las cosas claves sobre Singapur es que nosotros nos concentramos en construir una infraestructura local que soporta a los inversores extranjeros. Entonces, en nuestra tierra de hoy tenemos planificación correcta para las industrias y que en cada uno de los años de que hemos repasado nos hemos concentrado en construir esa industria. En los 60s nosotros construimos una industria que tenía una fuerza laboral intensa. En los 70s subimos más en cuanto a la intensidad de las habilidades. En los 80s entramos a una industria de capital y en los 90s pasamos en cuanto a la intensificación del conocimiento y ahora estamos en innovación. Entonces, así es como ha crecido la manufactura en Singapur. Eso es como hemos planificado y esas son las cosas que hemos hecho para manufactura y nos hemos asegurado que cada tipo de manufactura se pueda acomodar en la isla pequeña. Los hemos puesto en clusters en diferentes áreas y nos hemos asegurado de tener las agencias que promuevan los inversores extranjeros. Ninguno de nuestros inversores extranjeros invierte en Singapur por nuestro mercado local. 100% de nuestros productos son exportados. Y hoy la fabricación es 25% de nuestro PIB. Nuestros logros en Jurong Island, esa es la isla donde nosotros combinamos siete islas pequeñas y lo tenemos en un hub petroquímico, uno de los más grandes del mundo. Esto es Biopolis, esto es investigación biomédica y tenemos un hub de fabricación biomédica y también ICT. Esto es Biopolis y exportamos nuestras experticias al extranjero. Eso en Suzhou, eso en Tianjin y esto es en Antrapa Address. Muchas gracias.